Pues esta noche en Corte 35 tenemos a Raúl Reyes, quien es misionero cristiano en Alemania. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Raúl, siempre que empezamos nuestro programa preguntándole a nuestros invitados sobre su infancia, yo sé que naces en Monterrey, por parte del trabajo de tu papá tienes que viajar a Mérida, también a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Platícanos cómo fue esta etapa, cómo eran tus papás, cuáles eran las herencias que te dejó tu papá por esta parte de su trabajo. Pues naturalmente yo no pude apreciar muchas de esas cosas al principio, puesto que era un bebé. Lo que sí sé que él era agente viajero de cigarrillos y conoció a mi madre allí, una mujer súper guapa en Monterrey. Se conocieron, se casaron y yo nací al año de que ellos se casaron en Monterrey y a causa del trabajo de mi padre pues tuvieron que ir a Mérida, Yucatán, en donde estuvimos ya los tres por 4 años. Ahí nacieron 2 de mis hermanas y después se fueron ya al estado de donde es originario mi padre, de Chiapas, y pues ellos se ubicaron como familia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y allí continuaron con sus negocios. Mis padres generalmente eran gente de negocios, ¿no? Tuvieron varios negocios y ranchos también, animales, ganado y todas esas cosas. Ok. ¿Y qué recuerdas de Tuxtla Gutiérrez? Yo sé que viviste un poquito de tiempo más ahí, eras más grande. Yo sé que hace mucho calor, que está muy cerquita San Cristóbal de las Casas, Comitán. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Pues recuerdo de Tuxtla Gutiérrez, estuve desde los 5 años a los 19 años allí, y pues mi primaria, ¿no?, que fue muy bonita. Después la secundaria, estuve también en una secundaria privada, y luego fui al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, donde estudié una carrera técnica de clínico laboratorista químico. Y mi infancia fue súper bonita porque pertenecíamos también a un club de tenis y siempre íbamos ahí, jugábamos, íbamos con mis amigos de la primaria y aún de la secundaria también después. Y pues el bachillerato fue otra etapa donde pues con mis amigos, las fiestas, ¿no?, de cada fin de semana, ir a la disco y todas esas cosas, ¿no?, antes de conocer a Cristo. Pero hablando generalmente mi infancia con mi familia, mis hermanos, mis padres y los amigos, fue muy bonita, ¿no? Ok, yo sé que después te inclinas por las artes gráficas o esta parte, regresas a Monterrey para estudiar en la universidad. Sí. ¿Por qué te inclinas a esto? ¿Qué te llamaba la atención? Y esta etapa en Monterrey nuevamente. Me incliné por las artes gráficas porque yo no soy nada bueno para las matemáticas, pero realmente yo quería estudiar arquitectura. Okay. La arquitectura era para mí mi carrera en mi corazón, pero dije, bueno, es que no le doy ni una a las matemáticas. Entonces escuché de una nueva carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que eran las artes gráficas, y dije, esa es mi carrera, ¿no? Las artes me gustan también, y el diseño gráfico, me iba a especializar en diseño gráfico, y pues arreglé los papeles y todo, y me fui para allá en 1986. Después de haber conocido a Cristo en mi corazón, y pues yendo para allá, luego yendo para cursar el segundo semestre, pasé a un congreso de jóvenes aquí en Puebla, y ahí hubo cambios. Ok, platícanos sobre esta etapa, porque sé que te diste de baja de la universidad por un llamado muy fuerte o por un sentimiento que tuviste, un encuentro. ¿Cómo te acercas con Jesús, esta etapa? Claro, yo conocí a Cristo en Tuxtla Gutiérrez en un pequeño grupo de oración de una familia que se había ido de Puebla a Tuxtla Gutiérrez, y pues el encuentro con Jesús fue muy fuerte, ¿no? Cuando comencé a leer la Biblia, los proverbios impactaron mi vida. Dije, es que no podía creer lo que estaba leyendo. Era sabiduría y un montón de consejos, y empecé a buscar más a Dios, pero en ese tiempo pues mi madre también tenía poco de haber muerto, ¿no? 2 meses.
Pero yo había hablado con ellos de que mi carrera la tenía que estudiar en Monterrey, por eso seguía adelante, sabiendo que en Monterrey había una congregación muy grande de cristianos y yo quería estar allí. Fui para allá y cursé el primer semestre, volví de vacaciones a Tuxtla, pero al continuar para el segundo semestre pasé a un congreso de jóvenes aquí en Puebla, donde hablaron del Instituto Bíblico, que acababa de comenzar. Y pues yo, como sabía o tenía en mi corazón llamado tan fuerte, dije, ok, terminando mi carrera voy a venir. Pero fui, comencé mis estudios el segundo semestre, pero ya algo no me dejó y estaba yo totalmente inquieto. Hablé con mis pastores, líderes de jóvenes allí. Ellos oraron por mí, me ayudaron y todo, y dijeron, yo creo que es de Dios que vayas al Instituto Bíblico. Y yo dije, pues yo creo que también. Entonces, pues fue tan fuerte ese llamado que tuve que darme de baja. El director no lo podía entender, el de la universidad y todo, pero dije, bueno, me di de baja, me vine al Instituto Bíblico a Puebla y allí pues me recibieron. Tenía yo solamente 10 meses en Cristo, Okay. pero era algo muy fuerte, ¿no? Que hasta hoy en día lo puedo comprobar, ¿no? Después de ya 28 años. Y en esta parte de un nuevo nacimiento y también una nueva etapa en el instituto, ¿cómo te fuiste desarrollando tu fe? ¿Cómo se fue desarrollando tu fe? ¿Y cómo fue afianzándose Jesús en tu corazón? Pues como cristiano nuevo, al llegar a un instituto bíblico, naturalmente todas las cosas que escuché allí y que aprendí eran nuevas para mí, y yo me comía la palabra, recibía todo lo que los maestros nos enseñaban allí, y naturalmente que acerca de las misiones no sabía yo nada, pero cursé una materia que se llamó Misión Mundial. Y en esa materia, uno de esos días, el maestro dijo, si quieres bendecir a México, vete. Y yo entré en una confusión total. Digo, ¿cómo puedo ser de bendición para México si me voy? Porque yo amaba mi país, mi familia, mi iglesia, todo. Yo quería ser pastor aquí. Y como quería ser arquitecto, ya estaba yo haciendo los planos de la iglesia y todo en Tuxtla Gutiérrez. O sea, yo quería volver a mi casa para servir a Dios en ese lugar. Pero ese día, cuando escuché esas palabras, si quieres bendecir a México, vete, me fui muy triste a nuestro departamento de los institutos. Y dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Yo amo a México. Y estuve orando y como que Dios puso en mi corazón, escuché su voz y me dijo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y yo escuché ese versículo y dije, ¿pero qué tiene que ver eso con irme de México? Y me dijo, puse en mi corazón, porque yo pensé que se trataba de dinero, ¿no? Si tú das dinero, y otro maestro había dicho, más bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Entonces, escuché la voz y me dijo, porque si tu país te da para bendecir otros países de la tierra, tu país va a ser doblemente bendecido. Y si tu familia te da para bendecir otras familias de la tierra, tu familia va a ser doblemente bendecida. Y si tu iglesia, tu congregación te da para bendecir otras iglesias de la tierra, en otras naciones, tu iglesia va a ser doblemente bendecida. Entonces, al escuchar eso en mi corazón, ya no tuve más que decir, ok, le dije, me voy a donde tú quieras. Yo quiero que mi familia, mi país y mi congregación sean doblemente bendecidos. ¿Y ese primer viaje misionero o el primer acercamiento a misiones fue en España? Platícanos cómo fue ese viaje, cuáles eran tus primeras impresiones, en dónde te empezaste a desarrollar. La primera impresión, o sea, para saber a dónde iba yo a ir, fue la de la visita de Elías Tepper, el director de los centros de rehabilitación Betel, ahora en 24 países. Él vino al Instituto Bíblico, compartió de ese trabajo y pues yo fui impactado. Entonces yo dije, yo quiero ir allí. Hablé con mi director de la escuela bíblica, con los pastores aquí, líderes, y ellos me apoyaron para enviarme como misionero, y el primer paso fue
a España, a estos centros de rehabilitación. Yo pensaba ir primeramente por un año, puesto que yo no quería trabajar con drogadictos todo el tiempo, ¿verdad? Yo quería ser pastor. Y llegando allí, o sea, fui enviado en 1990, en enero, y llegando a estos centros de rehabilitación y el ver las cosas que estaban sucediendo allí, como los chicos y las chicas que venían totalmente enfermos y hechos polvo de muchas enfermedades, se convertían a Cristo, se rehabilitaban, cambiaban sus vidas y se quedaban allí para servir a Cristo y querían ser enviados a otras naciones como misioneros también. Entonces mi corazón fue impactado con todo eso y vine un año después a México, pero quise volver a España otra vez y así fueron los primeros 5 años, trabajando, conviviendo y viviendo en los centros de rehabilitación con ellos y haciendo de todo, día y noche, ¿no? O sea, muy fuerte, pero yo estaba muy contento de estar sirviendo a Dios y a esa gente en ese lugar. Antes de avanzar con un amigo que es realmente como un poco la llave que te llevó a Alemania, o la parte de una herramienta, Ujú. ¿nos puedes contar alguna anécdota o algún chico, una chica que te haya marcado, que recuerdes perfectamente en esta etapa de Betel, España? Para ir a Alemania. Ajá, alguna chica que tuvieras o algún personaje que conociste de estos chicos que fueron a recuperación en Betel, Ujú. que te haya marcado, que te haya impactado su testimonio, su historia, su vida. Sí, pues realmente las vidas de todos ellos me impactaron de cómo llegaban allí, ¿verdad? Pero eh, pues tengo varias anécdotas y gente que conocí allí, pero hubo un amigo, o sea, uno de los chicos que llegó allí, que vi cómo llegó, o sea, totalmente destrozado, y dije, bueno, este va a vivir o no va a vivir y todo, ¿no? Pero vi cómo llegó y cómo el amor de todos los demás que habían llegado allí a rehabilitación se desbordaba sobre ese chico, sobre los chicos, y el ver que cada día cómo ellos iban recuperándose físicamente, y luego cómo me llamaba para que le compartiera de Cristo. Dice, yo quiero más y quiero oír más de Él y muéstrame su palabra y sus preguntas y todo. Y él ver cómo seguía adelante y luego ver cómo se quedó allí durante años y siguió, ¿no? Y luego cómo restauró su familia, su hogar con su esposa también, sus niños, y el quedarse y luego convertirse en pastor de algunas de las iglesias de allí, de los centros Betel en España, fue eso, tremendo, ¿no? Eso lo vi a través de los años, Okay. pero pues, no sé, al principio yo pensaba que todo el mundo se iba a convertir y a convertir en pastor y misionero y todo, ¿no? Aunque también dentro de todas esas anécdotas hay muchas tristes también, ¿no? ¿Tienes alguna historia de esas? Sí, una de las cosas más fuertes para mí, para mi esposa Mike y para nosotros los que estamos sirviendo con drogadictos es ver cómo muchos de ellos vuelven atrás, ¿no? O sea, reciben a Cristo y están muy bien en sus primeros días, pero la lucha tan fuerte que ellos tienen en su mente no los deja en paz, ¿no? Hay una lucha muy fuerte y deciden irse del centro y volver atrás y vuelven a caer en las drogas. Es una de las cosas más fuertes y difíciles, pero al mismo tiempo la mayoría de todos los que he conocido a través de todos estos años no se olvidan de nosotros, del amor que ellos recibieron en nuestros centros y de cómo ellos fueron atendidos. Vuelven en la calle drogándose o tomando alcohol y todo esto. Ellos no se olvidan de nosotros y cuando se encuentran desesperados, ellos vuelven otra vez a los centros Betel para rehabilitarse. Y muchos de ellos, después de 3, 4, hasta 5 veces de irse y volver, finalmente se quedan. O sea que nosotros nunca sabemos cuándo una persona realmente va a tener un encuentro con Cristo. Por eso es muy importante continuar a pesar de desilusiones y situaciones difíciles o tristes. Y durante esta etapa conoces una persona, un amigo tuyo que es alemán, Uh-huh. tienes una amistad con él, él te invita a pasar algunas vacaciones
a Alemania. ¿Nos puedes platicar su nombre, cómo es y cómo fue tu primer acercamiento con Alemania? Sí, estando en el primer año en España, vino un joven alemán, alto, rubio, todo totalmente alemán, se llama Lutz Damerow. Él vino a nuestros centros Betel porque quería estudiar teología y quería aprender el español. Entonces estuvo buscando entre iglesias un sitio donde él pudiese vivir durante algunos meses y dio con los centros de rehabilitación Betel. Y llegó a la casa donde yo estaba viviendo. Nos hicimos muy buenos amigos y compartíamos todos los días acerca de Cristo, del Espíritu Santo, todas esas cosas. Cumpliendo sus 5 meses regresa él a Alemania y estando allí me llama por teléfono y me dice, pues quiero invitarte a Alemania, a que vengas aquí, a pasarte 2 semanas con mi familia y todo. Y yo dije, muy bien. Entonces en el 91 fui para Alemania y en esos días hubo un campamento juvenil de su iglesia. Fuimos a ese campamento juvenil y allí estuve compartiendo también, ¿no?, la palabra de Dios en español y me estuvo traduciendo él y otra amiga de él que se llamaba Maike, también que había conocido yo en España, la cual él la había enviado a ella a saludarme a mí en los centros Betel, España. Fue ella allí, ahí nos conocimos y cuando fui otra vez a Alemania, ella estaba allí entre los jóvenes que estábamos visitando. Mikey es ahora tu esposa. Uh-huh. ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? ¿Cómo la recuerdas en ese tiempo? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Y ahora, pues platícanos sobre ella. Pues la cosa más fuerte para mí que me impresionó es ver su corazón y que ella quería y amaba a Dios totalmente, 100%. Y yo cuando vi eso dije, ella quiere servir a Dios. Ella estaba entre el grupo de jóvenes y ella me estuvo traduciendo también porque ella hablaba muy bien español. Y cuando vi eso, platicando con ella y todo, ella quería estudiar en un instituto bíblico y dije, ¡ay no, que no se vaya a otro, que se vaya a México! ¿No? Allí donde yo estudié también. Le hablé de nuestro instituto bíblico en Puebla, en México, de nuestra congregación. Y ella, pues para ella dice, ¡wow! No, eso es lejísimos, ¿cómo voy hasta allá y todo? Pero Dios estuvo obrando. Y 2 años después se vino a México ella a estudiar la escuela bíblica. Yo estando en España, ella en Alemania, estuvo ahorrando dinero para poderse subvencionar su instituto bíblico. Y 1 año después vuelve ella a Alemania y justamente nosotros, un equipo de 4 jóvenes y yo, 5, estábamos yendo para Alemania para abrir una casa nueva de estos centros de rehabilitación en la ciudad donde ella vivía. Y ella, regresando de México del Instituto Bíblico, y yo de España yendo para allá, nos volvemos a encontrar. Y allí, pues Dios sabía, ya tenía sus planes, que nosotros 2 años después tal vez nos casaríamos, ¿no? La preparó a ella trayéndola a México y a mí llevándome a Alemania para conocer su cultura y ella para conocer la mía. Y bueno, es una historia muy bonita que creemos que Dios la estuvo preparando para un día traernos ante el altar. Y ya estando en Alemania, yo sé que Alemania es una nación impresionante. Tiene una historia extraordinaria, también tiene pasajes muy luminosos, también pasajes muy oscuros, personajes impresionantes, intelectuales. También en el fútbol acaban de ser campeones del mundo, tienen mucha cultura. Platícanos cómo es que te acercas a la cultura alemana, qué es lo que te impresiona, su ciudad, su gente, su arquitectura, qué es lo que te llama la atención de ser un mexicano allá. Pues para empezar, cuando yo fui llamado a Alemania dije, Dios mío, o sea, yo un chaparrito, flaco mexicano, ¿qué voy a hacer con los gigantes güeros allí en Alemania sin saber el idioma y todo? Pero bueno, David venció a Goliat y yo estuve pues dispuesto a ir a esa nación
de la que nosotros sabemos que es una nación muy intelectual, una nación perfeccionista, de la que han salido pues grandes pensadores, escritores, músicos y grandes poetas, y aún la Reforma nace y sale de esa nación con Martín Lutero. Entonces, pues nosotros como mexicanos generalmente no somos una nación, una cultura que se dedica a la lectura, ¿verdad? O sea, no leemos mucho como ellos y pues muchas cosas más. Dije, bueno, Dios mío, ¿qué voy a hacer allí? Pero yo fui con un corazón de fe, sabiendo que Dios haría cosas grandes en esa nación. Y como tú has dicho, Alemania es una nación de contrastes muy fuertes, ¿no? Cosas muy oscuras y cosas llenas de luz. Y hablando de las cosas oscuras, puedo decir que de Alemania o en Alemania han sucedido las horas oscuras, más oscuras de la humanidad aquí en la tierra, con las dos guerras mundiales, ¿no? Las dos guerras mundiales han sido cosas que han devastado la misma nación de Alemania y gran parte de Europa y de otras naciones. Y pues de allí nació, y luego con el Holocausto, ¿no? O sea, la matanza de los 6 millones de judíos y hasta 40 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de las horas más oscuras de la historia de la humanidad. Han nacido allí. Por eso mismo creo que Dios tiene algo muy especial con los alemanes y con esa nación. Y hablando de la luz, pues la Reforma con Martín Lutero, ¿no? Este hombre pues tuvo una revelación del Espíritu Santo y dijo, yo estoy en algo que no está totalmente bien, hay una equivocación aquí. Entonces él pues muy valientemente se opuso al espíritu religioso, ¿no? Y tradujo la Biblia al idioma alemán, y esa nación pudo entonces leer la palabra de Dios en su propio idioma, ¿no? Y pues tantas cosas. Me gusta ese país. Hablamos nosotros, mi esposa y yo, y muchas veces compartimos. Ella es más mexicana que yo, ¿no? Y yo quería casarme con una mexicana. Dios me la dio, pero en otro color, ¿no? Muy rubia ella, ¿no? Y yo, pues, aunque soy mexicano, también mi carácter ha sido pasa con la cultura alemana también. Estando en Alemania, platícanos ya de tu faceta ya ahí en Betel, ¿dónde están? ¿Cómo es la rutina? Tus primeros acercamientos ya con gente de rehabilitación alemanes. Bueno, nosotros estamos ya 20 años allí. Dios nos ha prosperado bastante. Llegamos sin nada y Dios empezó a hacer cosas en ese lugar. Pertenecemos a los 50 centros cristianos de rehabilitación en todo el país, y pertenecemos también a la Alianza Evangélica de nuestra ciudad. Nosotros estamos en Neumünster, es la ciudad, queda 60 kilómetros al norte de Hamburgo y como a 1 hora también de la frontera con Dinamarca. Muchos nos preguntan, ¿por qué allí? Nosotros llegamos allí porque el grupo de jóvenes que se interesó en nuestro centro provenía de esa ciudad. Por eso llegamos allí y allí inició nuestro centro. Y los chicos que vienen a nosotros para rehabilitarse vienen de toda Alemania. Vienen enviados por estas otras casas, centros de rehabilitación allá en Alemania, y por otros chicos que se han rehabilitado con nosotros mismos también, que nos recomiendan. Ellos vienen a nosotros y se rehabilitan, y las familias de ellos nos recomiendan, y así hacemos todo nuestro trabajo. Nosotros no recibimos ninguna subvención del gobierno, sino que nosotros nos subvencionamos a nosotros mismos con los trabajos que realizamos. Trabajos de jardinería, de restauración de muebles, de pintura, y también tenemos tiendas donde vendemos los muebles que la gente nos regala.
desde el principio hasta el día de hoy, el teléfono no para de sonar. Nos llaman y nos dicen, tenemos mesas, sillas, armarios y ropa y un montón de cosas que nos regalan en muy buen estado y que nosotros podemos revender en la sociedad a través de nuestras tiendas, y eso nos da el dinero para poder seguir adelante en nuestro centro de rehabilitación. También tenemos una iglesia, una congregación a donde asisten familias, niños, jóvenes, y es así como nosotros salimos y seguimos adelante. Por último, platícanos cómo es un día en tu vida allá. ¿Cuál es tu dinámica? Bueno, no puedo decir algo que lo haga todos los días. Siempre hay muchas cosas, puesto que como tenemos iglesia, tenemos que hablar con gente de la congregación, tengo que hablar con los chicos en rehabilitación, a veces tengo que irme con ellos también a trabajar, recuperar muebles o hacer un desalojo de una casa. Como me gusta el diseño también, estamos últimamente, hace 4 años, haciendo congresos, campamentos juveniles, y hay que hacer pues los folletos, el póster y todas esas cosas, y me encanta, ¿no? Diseñar letras y colores y fotografías y todas esas cosas, y pues eso pues me lleva algunas horas también de trabajo, o pues leer y estudiar la palabra, porque también tengo que predicar la mayoría de los domingos del mes, y bueno, una gran diversidad de cosas que tengo que hacer al cabo del día. Pues Raúl, gracias por estar con nosotros, por regalarnos este tiempo, por conocerte y también por platicarnos tu trabajo en Alemania. Sí, muchísimas gracias, gracias por la invitación y que Dios les bendiga. Gracias. Expande.